Señor, te honramos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Si estás cansado, si estás frustrado, si estás a punto de bajar los brazos en esta mañana, creo que esta palabra es para ti. Porque a veces el Evangelio no es como nosotros pensamos, o a veces como nos han enseñado, o lo hemos percibido, porque va mucho más allá. Porque saben que se trata de amor, y no un amor como nosotros lo conocemos. Es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Es algo que a veces nosotros no podemos comprender y entender con nuestra mente humana. Aleluya. Por eso me enamoré del Señor y del Evangelio. Bendito Dios. Porque cuando nosotros no llegamos y nosotros no alcanzamos, allí es donde se manifiesta el poder de Dios. Y esto es maravilloso. Porque el Señor lo que necesita es un corazón que se abra y que se postra delante de Él. Amén. Con sinceridad, con transparencia, con verdad. Bendito Dios. Aunque no lo creas y piensas que no dan la talla, hay un propósito para tu vida. Hay un propósito para mi vida. Y saben que esto será lo que llenará nuestro corazón. Podemos buscar muchas cosas para satisfacer nuestros deseos y nuestros apetitos carnales y humanos. Pero nada va a llenar ese vacío que quizás vivimos y experimentamos aquí en la tierra. Y lo único que lo puede llenar es Dios y su propósito. Porque no hay nada mejor que servir a los demás. Es que no hay nada mejor que recibir el amor de Dios y poder dar a los demás lo que nosotros hemos recibido. No hay nada mejor que experimentar y entender esa gracia maravillosa que viene de parte de Dios. Y como dice su palabra, de gracia haber recibido, ahora dad de esa gracia. Amén. Bendito Dios. Y si te has equivocado y si has cometido errores, que yo también me sumo porque nos equivocamos, cometemos errores, esto no es el final, es el principio. Pero abre tu corazón. Bendito Dios. Mira, no quiero extenderme mucho, pero quiero que esto lo entendamos y que percibamos el Evangelio tal cual es. Amén. El Evangelio puro, verdadero, para tener una vida cristiana sana y libre. No libertinaje, libre, para poder servir a Dios y a los demás. Donde no hay peso sobre nuestras vidas.
que no nos dejan levantarnos y no nos dejan volar. Bendito Dios, porque Cristo pagó el precio en la totalidad. Romanos 5, 20, 21. Dice lo siguiente, y si escuchas bien, ahora verás, dice, Romanos 5, 20, 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Has leído bien y has escuchado bien? La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? La gracia. Esto rompe todos nuestros esquemas y nuestros esquemas religiosos. Los rompe. Y sigue en el 21 y dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendito Dios. Miren, aquí cuando dice, pero la ley se introdujo, la palabra original es así, literalmente dice, es una acción como a escondidas y a sabiendas con un propósito específico. Amén. Repetimos, es una acción a escondidas, pero a sabiendas con un propósito específico. Esto suena raro, ¿no? Porque si nosotros profundizamos en esto, quiere decir que Dios puso la ley a sabiendas con un propósito específico y resulta que este propósito específico es para que el pecado abunde. Para que abunde más el pecado. Bendito Dios. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. En estos dos versículos hemos hablado mucho sobre ello. Yo creo que muchos ya sabemos, pero hay hermanos que quizás no han profundizado en esto y sí me gusta tocar esos temas. Y habla de, mira, en este simple versículo, en el versículo 20, nos habla ahí de dos pactos. Vemos la ley y luego la gracia. Amén. Dos pactos, dos maneras de vivir. Amén. Primero se introdujo una. ¿Qué es la ley? Para los que no entienden. O el pacto de la ley. Vivir en la ley es que Dios puso mandamientos para que su pueblo los cumpliera. Amén. Unos mandamientos para que el pueblo los cumpliera. De hecho, si nosotros leemos los 10 mandamientos y leemos la historia, el contexto, vemos que ahí en el pie del monte Sinaí, antes de que Dios les diera los mandamientos a su pueblo, resulta que el pueblo se vino arriba y le dijo: Dios, mándanos lo que sea, porque nosotros lo vamos a cumplir. Amén. Así dijo el pueblo de Dios. Dios, mándanos lo que sea, porque nosotros lo vamos a cumplir. Y Dios mandó los 10 mandamientos. Amén.
Pero no te olvides de antes que eso fue con un propósito. Fue con un propósito específico. Bendito Rey. Por lo tanto, podemos resumir esto, que la forma de vivir con la ley es una forma de vida religiosa donde lo principal es cumplir los mandamientos impuestos por Dios con esfuerzo humano, con el objetivo de intentar así agradar a Dios. Amén. Esto es la forma de vivir con la ley. Es intentar agradar a Dios con mis esfuerzos, cumpliendo unos mandamientos que Dios puso. Amén. Bendito Dios. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, si nosotros leemos la Biblia, vemos que bajo este sistema o bajo este pacto, el protagonista, ¿quién era el protagonista? ¿Quién era el protagonista de este pacto? ¿Quién tenía que cumplir los mandatos? ¿Quién tenía que esforzarse? ¿Quién tenía que ser perfecto? Yo. Amén. ¿Por qué? Porque dependía de mí. Es decir, Dios pone unos mandamientos para que yo los cumpla con mi fuerza, con mi astucia, no sé, con todo lo que yo tengo o puedo aportar, e intento cumplir unas normas que Dios puso para poder agradarle. Por lo tanto, el protagonista de ese pacto soy yo. Eres tú. Y todo recae sobre ti y sobre mí. Amén. Bendito Dios, porque depende de nosotros. Si nosotros leemos la palabra de Dios y nos vamos al contexto de vivir bajo ese pacto de la ley, el resultado, ¿saben cuál es? Frustración, condenación, ya que yo y tú somos los protagonistas y todo depende de nosotros. Bendito Dios, así como dijo el pueblo de Israel, Dios, mándanos lo que sea, que nosotros lo vamos a cumplir. Y Dios dijo, vale, tomen. Guarden los mandamientos. Lo que si fallas, la condenación de la muerte, la condenación del pecado caerá sobre ti. Y como resultado, la muerte. Amén. Bendito Dios. Y esto al ser humano, este pacto y este sistema le trae frustración, condenación. Por eso muchas veces estás frustrado y a veces ya no quieres ir a la iglesia, te sientes condenado porque tú no sirves o piensas que tú no sirves para eso. Bendito Dios. Por lo tanto, si yo soy el protagonista y todo depende de mí, es imposible vivir una vida espiritual. Lo que Jesús nos manda y lo que Jesús quiere de nosotros es imposible. ¿Por qué? Porque tú y yo somos naturales y carnales y es imposible vivir espiritualmente, es imposible. No se puede. ¿Por qué? Porque somos naturales y somos carnales. Por lo tanto, es imposible poder agradar a Dios. Y más con lo que trajo Jesús. Porque Jesús siempre, Él estaba hablando de algo espiritual,
de un reino espiritual, de una vida espiritual, de un propósito espiritual. Amén. Donde se requieren cosas que humanamente tú y yo no podemos ejercer ni podemos llegar. Porque el revestimiento para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios es un revestimiento espiritual. Es un poder espiritual sobre nuestras vidas y nuestros corazones para poder alcanzar el propósito de Dios. Amén. Por lo tanto, si nuestra mentalidad está bajo el pacto de la ley, no podemos cumplir el propósito de Dios. Y nunca vas a quedar satisfecho. Nunca vamos a quedar satisfechos. ¿Saben por qué? Porque la ley siempre te va a pedir más. Si tú cumples 9 mandamientos, la ley te va a pedir el 10º. Si tú cumples 10 durante una semana, no basta, tienes que vivir todo el resto de tu vida. Por lo tanto, frustración y muerte. Bendito Dios. No podemos tener una vida espiritual y no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Y cómo adoro yo en espíritu? Si yo creo que el evangelio es carnal, ¿cómo voy a adorar en espíritu? Porque cuando yo pienso que tengo que vivir bajo ese pacto de la ley, lo que estoy haciendo es vivir una vida natural y carnal. Pero Dios me pide mucho más. Dios es espíritu, hay que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cómo hacemos eso? Y no termina aquí. El punto principal de la ley en el ser humano, ¿saben cuál es? El orgullo. ¿Por qué? Porque yo estoy en primer lugar, es que todo es yo. Yo tengo que hacer. Yo tengo que alcanzar. Yo tengo que aguantar. Yo y yo. Y todo depende de mí. Amén. Bendito Dios. Luego en el versículo nos habla de la gracia. Amén. La gracia, ya cuando nosotros buscamos el significado de la gracia, es que ya nos revela muchas cosas porque es un favor inmerecido. Por lo tanto, gracia es un favor que viene de parte de Dios que nosotros no merecemos. Amén. Bendito Dios. ¿Y qué es vivir en ese nuevo pacto? La gracia. Es una relación correcta con Dios. No me lo invento, lo dice la palabra. Relación correcta con Dios. Acceso libre a su presencia. Bendición y toda herencia de sus promesas. Poder y capacidad para poder cumplir el propósito. Todo esto por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. Todo nuestro pecado que nos alejaba de Dios vino sobre Jesús. Y Él pagó el precio con la muerte para que nosotros fuéramos totalmente bendecidos. Por lo tanto, si nosotros analizamos ese nuevo pacto de gracia, yo te pregunto, ¿quién es el protagonista de ese pacto? ¿Quién es? ¿Eres tú
¿Soy yo? No, el protagonista es Cristo. El protagonista es Jesús. Y Dios desde el principio lo que buscaba era eso. Bendito Dios. ¿Y el resultado? ¿Saben cuál es el resultado? Más que victoriosos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque en Cristo dice la palabra que somos más que victoriosos, más que vencedores. Bendito Dios. En resumen, yo me aparto para que Cristo sea quien me lleve y me prepare para el propósito. No con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Cristo, del que pagó el precio por ti y por mí. Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, después de esto saqué la siguiente conclusión, que va a contracorriente de cómo piensan los religiosos, pero que es la verdad y es el evangelio de Cristo. Y hoy quiero animarte, hoy quiero levantarte, hoy quiero que cumplas ese propósito que Dios tiene para tu vida. Ese propósito y esa vida que tú piensas y tú dices, es que yo no me veo capaz, yo no puedo, me siento fracasado, no he podido cumplir, soy un fracaso. ¿Sabe que si piensas así, gloria a Dios? Gloria a Dios si piensas así. Ahora solamente te pido, abre tu corazón, porque lo que Dios necesita. La conclusión es, nuestro fracaso, y escucha bien, nuestro fracaso es el aliado perfecto para cumplir el propósito de Dios. Tu fracaso es el aliado perfecto para que cumplas el propósito de Dios. Porque esto es el evangelio. Bendito Dios. Porque sí que se trata que nosotros lo cumplamos. Bendito Dios. Pero en realidad se trata de Cristo y no de nosotros. Amén. Ahora empieza a cobrar sentido el versículo que hemos leído. Amén. Bendito Dios. La ley se introdujo, es decir, Dios introdujo la ley como una acción que nadie entendía, que es como una acción a escondidas que nadie entendió en ese momento, pero que Dios introdujo la ley y Él lo sabía con un propósito, y era que el hombre y el ser humano se diera cuenta de su debilidad y de su pecado. Que el ser humano se diera cuenta de que con sus fuerzas va a ser un fracaso. Bendito Dios. Amén. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora empezamos a entender y a comprender. Amén. Mas cuando el pecado abundó, mas cuando nosotros fracasamos, entendemos nuestro fracaso y, muy importante, entendemos que necesitamos a Cristo en nuestra vida, allí sobreabundó. No abundó. Sí, el pecado abundó, pero su gracia sobreabundó. La gracia de Dios siempre está por encima de todo. Nos espantamos cuando vemos el mundo como está y a veces hasta nos ponemos mal, pero el Señor siempre trae esa palabra a mi corazón. O a veces pensando con nuestros hijos que ellos tendrán que vivir en un mundo corrupto donde cada vez la maldad va en aumento y todo es un desastre, pero el Señor siempre pone esa palabra en mi corazón y me dice, tranquilo,
porque la gracia siempre sobreabundará sobre el pecado y la maldad. Bendito Dios. Y cuando el ser humano fracasa, pero se postra delante del Señor, ahí es cuando Dios te levanta. No sé si conocen a Carlos Catari. Él es un chico que él peleaba con la homosexualidad y vivía una doble vida. Él era cristiano, iba a la iglesia, pero él peleaba con eso y caía. Y estaba con hombres. Y él luchaba con todas sus fuerzas para poder vencer. Porque él sentía y reconocía de que había algo que no estaba bien. Pero él no podía con sus fuerzas, esto era más fuerte que él. Y llegó un momento que se frustró y le dijo: Señor, ya está, yo ya no puedo hacer más. O me aparto, pero yo ya no puedo hacer más. ¿Qué tengo que hacer? Si yo no puedo con mis fuerzas, o sea, hay algo más fuerte dentro de mí que lo que tú me pides. Y él siempre me dice y nos cuenta que cuando él se dejó y dijo: Señor, me postro ante ti, sé que esto está mal, pero me abandono porque yo no puedo más. Y dice que cuando él experimentó eso, allí el Señor lo levantó. Y le vino a decir: ahora has entendido que no es con tus fuerzas, que soy yo. Y ahí empezó su ministerio. Y está haciendo cosas tremendas el Señor con su vida por todo el mundo. Amén. Bendito Dios. Santo, poderoso. Porque cuando nosotros fracasamos, vemos que con nuestras fuerzas no podemos hacer o cumplir las expectativas de Dios. Y nos postramos delante del Señor y nos abandonamos a Él. Ahí es cuando el Señor empieza a poder obrar en nuestra vida. Amén. Bendito Dios. Y el Señor lo revistió de una manera sobrenatural para poder ejercer su ministerio. Y ahora su ministerio, ¿cuál es? Ir a predicar a las iglesias y ayudar a toda esta gente que está en su situación. Y Él los ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Y muchos son salvos gracias a su testimonio, que en realidad gracias a su fracaso muchos son salvos para la gloria de Dios. Porque así es el Evangelio y así es Cristo. Bendito Dios. Por lo tanto, no te escondas. No nos escondamos delante del Señor. Seamos sinceros delante de su presencia. Bendito Rey, porque esto es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor siempre ha querido una relación con su creación. Y una relación sincera. Bendito Dios. ¿Qué les faltó a Adán y a Eva ahí en el jardín del Edén? Ser sinceros delante de Dios. Nuestra ayuda es en Él. Nuestra ayuda es en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿no? Es una historia hermosa. Y vemos cómo obra el Señor. Es decir, era un padre con dos hijos, un hijo mayor y el hijo menor, y el hijo menor se presenta delante del padre un día y le dijo: Padre, dame toda mi herencia porque he decidido irme. Y miren que el padre no le dice que no.
el padre le dice, esto es lo que tú quieres. ¿Saben por qué? Porque Dios nos da libre albedrío. Porque una relación sin libre albedrío no se trata de amor. No es amor. No es amor. Por lo tanto, por eso Dios a la creación le dio ese libre albedrío, porque Dios lo que quiere es que experimentemos y tengamos una relación de amor con Él, amor sincero. Por eso el Señor nos deja hacer lo que nosotros queramos. Bendito Dios. Así que el hijo menor le pide la herencia. Que esto, bueno, no quiero entrar mucho en detalles, pero que si nosotros entramos en la cultura judía, este hijo es desechado, ya no vuelve más a su casa. Pero él toma esa decisión, le da toda la herencia al padre y se va y se lo malgasta con vicios, con cosas malas. Sin embargo, en un momento donde ese joven empieza a tener hambre, hasta dice la palabra de Dios que hay un momento donde él hasta quiere comerse la comida de los cerdos porque ya no daba más, y dice que no le daban ni eso. En un momento, dentro de toda esta situación, él en su corazón piensa y medita y dice, si me vuelvo a la casa de mi padre. Y no como hijo, sino como un simple trabajador, pero allí estaré mejor. Y él toma esa decisión en su corazón de volver a la casa del padre. Y un día se levanta y se va de regreso a la casa del padre, y el padre de lejos esperando con esa fe de que un día mi hijo volverá, y de lejos lo reconoce. Y el padre, en vez de esperar enojado ahí, no, empieza a correr para ir al encuentro con su hijo. Amén. Cuando llega, el padre lo toma, lo lleva a la casa, y él le dijo, padre, perdóname, no vengo como hijo y no quiero que me vuelvas a ver como un hijo, sino que simplemente como un siervo tuyo, como un trabajador, porque sé que he hecho las cosas mal. Allí, ¿saben qué hizo el padre? Le dio las mejores vestiduras, le puso un anillo, le calzó los pies y le dio el mejor becerro que tenían. Amén. Bendito Dios. Las mejores vestiduras representan el revestimiento y el poder para nuestro propósito. El anillo es la autoridad espiritual que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y el calzado es estabilidad y firmeza espiritual. Por lo tanto, ¿qué podemos ver ahí? Que el Señor ahí lo bendijo y lo levantó para poder cumplir su propósito. ¿Y cuándo es que lo levantó? Cuando él fracasó. Cuando el joven fracasó y se volvió al Padre, es cuando Dios lo levantó y lo revistió para poder cumplir el propósito. Amén. Bendito Dios. Tenemos otro ejemplo de cómo Dios trabaja y cómo Dios hace las cosas. Y es en la vida de Pedro. Pedro, el gran siervo de Dios. Amén. Pedro, con toda su fuerza natural, cuando Jesús le dijo, es que me vais a abandonar. Y Pedro se levanta y dice, jamás te voy a abandonar yo. De hecho, si tengo que dar mi vida, voy a dar mi vida por ti, Jesús.
Y Jesús lo mira y le dice, Pedro, si me vas a negar 3 veces, no, imposible. Bendito Dios. Pedro aún no había entendido cómo trabaja Dios. Y muchas veces nosotros estamos en la misma situación, peleando con nuestras fuerzas, dependiendo de nosotros mismos y de nuestra capacidad. ¿Y saben qué? Dios nos hará morir, como decíamos y aprendíamos el domingo pasado. Tendremos que pasar por el proceso de la muerte para poder vivir en el Espíritu. Bendito Dios. Y Pedro, con todo su orgullo, porque él aún vivía bajo ese sistema de la ley, porque él había aprendido que todo lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer él. Por lo tanto, Señor, yo te ayudaré. Señor, yo no te abandonaré. Señor, yo siempre estaré a tu lado. Señor, ¿quién viene que voy a sacar la espada y le cortamos la cabeza a quien sea? Porque yo, Señor, te voy a proteger. Y hasta Jesús en un momento le tuvo que decir, vete de mí, Satanás, que solamente está pensando en ti. ¿Quién te crees que eres? Y muchas veces nosotros somos así, o percibimos y pensamos que el Evangelio se trata de eso. Y el Evangelio es lo contrario. Es, ¿qué puede hacer Cristo en mi vida? Bendito Dios. Y cuando, imagínense, ahí, ¿no? Si vemos esa escena donde Jesús ya iba con la cruz, que estaba a punto de entregar su vida, y de repente, como dice la palabra, el gallo empieza a cantar 3 veces. Y Pedro, por el temor, porque al final la carne es débil, por el temor cuando le dicen, tú estabas con Jesús, tú lo conoces. No, yo no. Y lo niega 3 veces. Imagínense la frustración de Pedro. Y hay una escena que te rompe. La Biblia no dice que sea así, pero hay una escena de una película donde Jesús va con la cruz y de repente escucha cantar por 3ª vez el gallo y se gira y ve a Pedro. Y Pedro lo mira y ve a Jesús. Imagínense. Qué frustración, he fallado al maestro. Pedro se viene abajo. De hecho, a partir de ahí, Pedro deja todo. Imagínense en esos momentos, estas noches, donde él decía, yo no sirvo para esto. Yo no doy la talla para servir al Señor. Yo no puedo cumplir lo que el Señor me pide. Y deja todo. Y se vuelve a su antiguo trabajo. Él se vuelve a pescar. Y ahí hay un proceso en su vida. ¿Y saben cuál es el proceso del fracaso? De que cuando tu yo fracasa, cuando mi yo fracasa, allí es cuando le damos lugar al Señor para que empiece a transformar nuestras vidas. Bendito Rey. Y ya Pablo ya estaba frustrado y se va a pescar. Y cuando un día de pesca vuelve para la orilla, ve una imagen. Dije Pablo. Pedro ve a alguien y cuando se va acercando ve que es Jesús. Se tira de la barca y se va corriendo porque era lo que necesitaba. Y es lo que nosotros necesitamos en nuestros fracasos, es correr a Cristo, porque Él está. Y saben que le dije Jesús, dice, es cuando luego viene la escena de que Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas.
Jesús le muestra su amor y le da una lección muy importante y le dice: me necesitas. Yo sé que ahora has vivido con tus fuerzas, con tu capacidad, pero tienes que entender que me necesitas. Y no para vivir como vivías en este mundo hasta ahora, es para algo más grande, es para cumplir el propósito. Amén. Para cumplir el propósito de Dios. Y esto es lo que llenará nuestras vidas y nuestros corazones. Y ya no vamos a depender ni de las cosas de este mundo. No vamos a depender del dinero. No vamos a depender de las cosas de este mundo. Que lo necesitaremos, sí, pero no será nuestra primera opción. O que mi vida, no, si yo no tengo esto no puedo ser feliz. Si yo tengo esto no puede haber paz en mi corazón hasta que no lo tenga. Se terminó. ¿Saben por qué? Porque ya lo tenemos todo. Porque tenemos a Cristo y su propósito. ¿Quién no se quiere sentir realizado? ¿Quién no quiere cumplir ese llamado por el cual ha nacido? O ese propósito por el cual ha nacido. Y dejar una huella para aquellos que vendrán, o para los niños que luego ellos van a continuar. Amén. Bendito Dios, cumpliendo el propósito de Dios. No hay nada mejor que eso. No hay nada. Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesita el ser humano. Amén. Por eso, ya termino con esto. ¿Qué necesita Dios para cumplir ese propósito en mi vida y para que seamos bendecidos? Uno, creer en Jesús como mi Señor y Salvador. Pero de verdad, creer en Jesús. Amén. Creer en nuestro Señor, el que dio su vida por nosotros. No tengas duda de eso. Dos, darme cuenta de mi fragilidad y mi necesidad de Él. Y tres, por medio de Cristo, tener una relación sincera, pura. Y pura no se trata de perfección, sino se trata de sinceridad, de transparencia, de verdad. Amén. Demostrarme ante Él, ante Dios, ante nuestro Padre, tal cual somos. Con nuestras debilidades, con nuestras dudas y nuestros fracasos. Señor, estoy aquí delante de ti. Bendito Rey. Pero no quedándome así, sino dispuesto a dejarme tratar por Dios a su imagen y conforme a su moralidad, conforme a su verdad. Bendito Dios. Y tú me dirás, pero no sé si lo podré conseguir. Gloria a Dios. Sigue así. Ríndete a Él. Ríndete a Él para que Él sea el que haga. Amén. Porque a lo que Dios te llama, humanamente es imposible. Humanamente es imposible. Él es el que se tiene que glorificar y es el que tiene que hacerlo, porque si no, para nosotros es imposible. Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, quédate con esto. Tus fracasos dan lugar a la gracia
y bendición de Dios para tu vida. Amén. Por eso levántate. Dios te ama. Levántate. Dios te necesita. Rendido para que Él cumpla su voluntad y su propósito y seas un instrumento de gloria, un instrumento de bendición, un instrumento donde dejes una huella en este mundo, donde no te glorifiques tú, sino que Cristo sea el glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Todo te pertenece a ti, Jesús. Por eso, Señor, en esta mañana, Señor, nos rendimos ante ti. Nos rendimos ante tu presencia. Hoy, Señor amado, declaramos, Señor amado, y confesamos delante de ti que hemos fallado, nos hemos equivocado, Señor. Y hemos entendido, Señor amado, que no podemos hacer nada sin ti. Por eso, Señor, glorifícate, 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 porque queremos cumplir tu voluntad y tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, Señor. Gracias, Espíritu Santo.